Hola a todos, en este vídeo vamos a ver otro efecto distinto y algunas cuestiones más en profundidad en torno a los efectos, como cómo controlarlos o poner varios seguidos. Para el siguiente efecto que vamos a ver, voy a usar este sintetizador, que es una nota larga tenida, para que lo escuchéis. Vale, va a ser una nota tenida. Voy a cambiarlo por otro que creo que va a sonar un poco mejor. Un poco más suave, que va a ser suficiente para nuestro ejemplo. Pues el efecto que vamos a ver, lo voy a añadir ahora, se llama Slicer. Slicer lo que hace va a ser entrecortar el sonido. Crea rodajas, como dice el nombre, del sonido y dentro de esas rodajas una parte de esa rodaja va a mantener el sonido y en la otra se va a bajar el volumen y no se va a escuchar. Con los valores que tiene por defecto sonaría así. Es el mismo sintetizador que tenía, lo único que lo estoy recortando. Lo corto en rodajas y cada una de esas rodajas tiene primero un trozo de sonido y luego un silencio, de forma que parece entrecortado. Tiene distintas opciones que puedo usar, por ejemplo, la fase que sería el tamaño de esas rodajas. Si pongo 0,5, si pongo 0,25, pues serían más rápidas. Si pongo 0,125, pues todavía más rápidas porque sería un octavo de bit la duración de cada rodaja. Y además, como cada rodaja de sonido tiene un fragmento de sonido y un fragmento que está en silencio, donde el volumen baja, yo puedo decir cuánta parte de la rodaja es sonido y cuánta parte es silencio. Para ello usamos esta opción, que es el ancho del pulso. Por defecto es 0,5, que quiere decir que la mitad del pulso es sonido y la mitad es silencio. Si pongo 0,1, pues 0, digamos el 10%, una décima parte del pulso es sonido y el resto es silencio. Lo voy a poner así. Si fuera 0,5 sería así. Y si fuera 0,9, apenas hay silencio y el sonido está tenido más tiempo. Podría ponerlo a tiempos más rápidos para ver la diferencia. Voy a meter el slicer dentro del loop para poder modificarlo así en vivo. Y así veis un poco la diferencia entre las combinaciones de los distintos parámetros de este efecto. Voy a volver a poner esto fuera del bucle. Y voy a controlar esta vez los valores desde dentro del loop. Para ello puedo usar un parámetro que sería control. Voy a poner las duraciones del loop más breves para que no tengamos que estar tanto rato escuchando algo para que cambie. Entonces voy a usar control y le tengo que decir que tiene que controlar. Entonces para
controlar este efecto le tengo que dar un nombre. Eso se hace poniendo las barras verticales y el nombre que quiera entre medias. Pues voy a poner SL de slicer y pues pongo control SL. Y le voy a decir lo que quiero controlar. Por ejemplo, la fase, que es el ritmo que va a utilizar. Pues la fase voy a utilizar un anillo que sea 0,5, 0,25 y 0,125 punto pic. De esta forma, cuando haga el primer bucle, los primeros 4 segundos, lo voy a escuchar con el valor que tenga aquí por defecto, ¿vale? 0,125. La segunda vez recorre el bucle y llega, una vez que ya ha sonado todo a 0,125, pues llega a control y cambia el valor ese del efecto por 0,5. Vuelve a hacer el bucle mientras que lo escucho a 0,5. Cuando llega al final, cambio el valor a 0,25 para la siguiente vuelta. Y pues cuando vuelvo a esperar esos 4 pulsos, llega a 0,125 para la siguiente vuelta. De esta forma puedo controlar el efecto aunque esté fuera del loop. Esto es 0,125, 0,5, 0,25, etcétera, y seguiría. Esto funciona control cuando pues pongo algo y lo dejo ya así, pero puedo tener el mismo problema que antes. Si yo decido hacer estos cambios en vez de automáticos, pues con 0,25, dándole valores fijos y según voy, digamos, un poco interpretando, improvisando, voy cambiando valores, no me va a dejar hacerlo. Lo hace pues si tengo un tic o algo así que vaya avanzando con el loop, lo puedo hacer al efecto que está fuera. Pero una vez que si quiero cambiar yo escribiendo, no funciona así por cómo está hecho. Igual en futuras versiones, pues esto encuentran alguna solución, alguna forma de resolverlo. Pero de momento, si quiero estar cambiando manualmente los valores del efecto, lo tengo que poner dentro del bucle. Si quiero dejar un efecto fijo, lo pongo fuera. O si quiero dejar un efecto y cambiar pues algo con tick o con lo que sea automatizado y que yo no vaya a modificar o a volver a ejecutar durante la interpretación, pues puedo usar control. Hay alguna forma más, un poco más avanzada de manejar los efectos que veremos más adelante, pero de momento estas son un poco las opciones que tenemos. Por último, vamos a ver cómo poner varios efectos seguidos. Voy a poner, si quiero poner, por ejemplo, una reverberación además, pues puedo añadir un efecto. Voy a usar los parámetros por defecto de la reverberación. Tiene que tener su correspondiente end. Voy a cambiar así los valores. Voy a quitar el control. Para que lo escuchemos bien voy a usar valores más cortos. Y ya se escucha el slicer, pero con reverberación. Es muy importante observar el orden de los efectos. Aquí primero tengo mi sonido, que es un sintetizador tenido, después lo corto en rodajas y tengo en este caso rodajas breves de ese sonido y a esas rodajas pues les pongo reverberación. Si lo pongo al contrario, en otro orden, así, voy a tener el sonido tenido con reverberación y después a eso le voy a cortar rodajas, con lo que va a sonar distinto a lo que estábamos escuchando antes. En este caso, las rodajas suenan secas porque después no hay reverberación. El sonido tenido tendría su reverberación, pero al estarlo cortando tengo silencio absoluto entre medias. De la otra forma, tendría mis rodajas con silencio, pero como está antes la reverberación, pues en esos silencios puede escuchar la reverberación que generan las rodajas. Y el orden pues va desde dentro hacia afuera. Es como si estuvieran en cajas. Tengo este bucle, este sonido tenido, y esto está dentro del slicer, pues es el primer efecto que se le aplica. Y todo esto está dentro de la reverberación.
pues es el segundo efecto que se le aplica. Van desde dentro hacia afuera, el orden de los efectos. Y pues con estos elementos ya tenemos varios recursos para jugar un poco con los sintetizadores con efectos y samplers con distintos efectos. En los próximos vídeos veremos algún efecto más para poder crear distintas situaciones musicales que nos puedan gustar o interesar.